gustaría preguntarte cómo está desarrollándose esta zona, porque la verdad que ahorita que lo vemos, nosotros lo vimos hace 2 años y era jungla. En este momento tiene una proyección Sí. bastante interesante. Igual también yo lo vi así, hace como 2, 3 años, en efecto era pura jungla, entonces se empezaba a especular bastante de Sí, qué viene abajo, o ajá, quién está del otro lado, que es Tulum 101, qué claro. viene después de Aldea Samá, y luego después empezó el tema de la Green School también, y qué es Green School, nadie Claro. sabíamos por acá, bueno, yo no sé, tú No, sabías no, cómo no. se está moviendo la zona. Esta gente son también gente que está buscando el mismo Claro. nicho Es lo que te iba a y el decir, ¿eh? mismo mercado Es lo que que te iba a decir. Osvaldo también está buscando y que todos estamos buscando. Inversionistas, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro con un invitado muy especial y de verdad agradezco el tiempo de Ernesto Lizárraga, CEO de Pacte Tulum, en una de las zonas, pues para mí, de las más exclusivas y más Sí. importantes que tiene Tulum. Ernesto, ¿Qué muchísimas tal? ¿Cómo gracias por estás, tu tiempo. Osvaldo? Todo muy bien, ¿cómo estás tú? Buenísimo, gracias por invitarme a hacer este videito. No, hombre, teníamos el honor de poder revisar diferentes proyectos con Ernesto y el día de hoy lo que queremos platicar es básicamente de 3 exclusivos proyectos que tú tienes en la zona de Selva Samá, que es una de las nuevas zonas que se están desarrollando más cercanas a la playa. Así que antes de platicar del proyecto, Ernesto, me gustaría preguntarte cómo está desarrollándose esta zona, porque la verdad que ahorita que lo vemos, nosotros lo vimos hace 2 años y era jungla. En este momento tiene una proyección Sí. bastante interesante. Sí, hombre, fíjate, como bien dices tú, igual también yo lo vi así, hace como 2, 3 años, en efecto era pura jungla, entonces se empezaba a especular bastante de Sí, qué viene abajo, o ajá, quién está del otro lado, que es Tulum 101, qué claro. viene después de Aldea Samá, y luego después empezó el tema de la Green School también, y qué es Green School, nadie Claro. sabíamos por acá, bueno, yo no sé, ¿tú No, no, sabías? no, Yo no no. sabía. Entonces empezaron de repente a salir desarrollos, y en efecto, ahora ya lo vemos concretado, vemos la zona ya bien consolidada, en comparación de otras zonas que están aquí a nuestro lado, que es la Veleta, la Claro, región 15, región 8, las regiones de acá, Tulum Centro, etcétera. Y ya podemos darnos cuenta de cómo Selvasamá ha tomado forma. claro. Yo te cuento que cuando nosotros lanzamos estos proyectos, Sí, ya estábamos, ya Selvasamá estaba tomando forma. Había partes que no estaban pavimentadas todavía sí, y en cosa de meses, pum, 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 empezó el desarrollador del master del plan a Mazatlán. meterle pila al proyecto Selvasamá y bueno, afortunadamente ya podemos tener accesos a lo que es, lo cual es maravilloso eso, ¿eh? Es maravilloso tener el acceso a la Cobá, Sí, claro, que ya podemos entrar y salir, y bueno, ahorita podemos entrar y salir, luego tenemos el acceso a lo que es la zona hotelera, claro. justo enfrente del Papaya Playa. Sí, Todavía no está abierto, pero ya estamos aquí, tramito 400 metros ya sí, claro. de poder accesar. Y luego tenemos el otro acceso que si seguimos por acá es la Cuculcán, que también ya está O sea, ya abierto. son 3. Tenemos 3 accesos, Ok, entonces, y claro, la conexión con Aldea Samá, que también podemos entrar y salir por Aldea Samá. Entonces, yo creo que la zona es fabulosa, la verdad. Es una zona emergente, porque claro. lo es. El otro día le estaba compartiendo a unos brokers un mapita, Sí, que por ahí otro colega lo compartió y eran como puros panalitos, lleno de puntitos azules que ajá, representaban desarrollos. claro. En la región 15, en la Veleta, en Tulum Centro, del otro lado también. Y era increíble el crecimiento y luego veías el mapa de Selvasamá limpio, limpio. Y es ahí donde dices tú, wow, la zona emergente que está Claro. en Tulum ahora es Selvasamá y sobre todo el desarrollo que tiene y los servicios básicos como los Claro. podemos ver que hasta ahorita, tú no me vas a dejar mentir, no los encontramos en otra zona de Tulum, Eso es a cierto. excepción de Aldea Samá. Eso es cierto. Pero no los podemos comparar. Pregunta, Ernesto, ¿esta zona a qué tipo? Lo que yo veo ahorita en este momento son varias partes de conservación verde. Uh -huh. Este tipo de zona, ¿qué tipo de proyectos está trayendo a esta parte? ¿Qué tipo de inversionistas están buscando este tipo de proyectos? Porque al final les vamos a hablar un poco de la forma de Claro, pagos, de claro. los valores de inversión, pero ¿quién está buscando esta zona de Tulum? A mí me llama mucho la atención esa parte. Pues mira, no es bien, perdón, es bien sabido y no Sí, es ningún secreto que la tierra en Selvasamá tampoco es barata. O sea, es correcto. A eso iba. no Sí, me sí, refiero sí. a una tierra barata a comparación con la región 15 o la región 8, otras zonas de Tulum donde el metro cuadrado es muy barato. Los Claro. desarrolladores dicen, ¿por qué no? Compro aquí, construyo, vendo caro y me llevo un buen Un margen de buen margen. utilidad. Eso ha hecho que esas zonas estén explotadísimas de Ok, desarrollos, ok. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con con Selvasamá? Selvasamá tiene un metro cuadrado más alto y Claro. eso atrae a cierto producto, a cierto mercado, ciertos desarrolladores y por ende
ciertos también clientes. ¿Qué tenemos aquí? Familias, obviamente, familias de poder adquisitivo alto que Claro. buscan consolidar, establecerse en la zona, por supuesto. Inversionistas que, si bien Claro. es cierto, no buscan establecerse en la zona, pero buscan atacar nichos como el de Claro. la familia, como el de la renta vacacional, por supuesto, Sí, sí, de sí. otro producto, otra gente que exige más calidad, que exige ya un co-living con servicios, que no estén Claro. lidiando con el tema de no hay drenaje, no hay agua, ya sabes, no hay internet donde renté, el nómada digital que de Claro, repente exige claro, claro, claro. cierto internet también poderoso. Todo lo podemos encontrar ya en fibra óptica abajo, aquí en el subsuelo, el subterráneo, vaya. Claro. Entonces, sí, definitivamente es el tipo de inversionista que busca Selvasama, es un, podemos llamarlo como un inversionista más Ok, premium, y perfecto. que busca el confort también de la zona. Perfecto. Y ahorita ya platicando sobre la zona y quiénes son los tipos de inversionistas que pueden voltear a ver este tipo de proyectos, ¿qué es Chambel? Chambel, pues mira, Para mí Chambel, es un proyecto padrísimo, un proyecto más allá de decir padrísimo, es un claro. proyecto con mucho concepto, ¿Te arquitectura, gustó? 7 casitas, pero no son casitas, son unas villas espectaculares. Entonces, si nos puedes platicar, nosotros lo que vamos a hacer es dentro de este video, ahorita lo que estamos viendo es que aquí en el futuro vas a tener este proyecto, nosotros lo vamos a mezclar un poco con las imágenes que tú tienes Claro. del Drive, de los renders, para que ellos se tengan una idea más clara de lo que es. Pues mira, antes que nada me da gusto que te haya gustado Chambel, porque por algo estamos aquí, chicos. Y gracias otra vez por tu Sí, tiempo. Osvaldo me dijo, oye, háblame de Chambel, por favor, invítame a conocer Chambel, háblame un poquito más, porque toda mi gente quiere saber. Chambel son 7 villas que están justo, estamos parados en lo que es, bueno, lo que será y lo que es una privada. Todo esto viene bardeado, que se llama AINSA. Aquí tenemos lo que es la entrada, ¿ok? En el centro tendremos caseta con plumas, y de este lado tenemos la salida. Entonces tenemos una cerrada, una privada dentro de Selvasama, seguridad 24/7, donde van a estar nuestras 7 villas, Chambel, 7 villas de lujo. Villas de 3 recámaras y de 4 recámaras también, y otras de 5 y 6 recámaras que tendremos aquí mismo. Pero vamos a hablar de Chambel primero, chicos. Sí. Son 3 proyectos, el primero que nos enfocamos es Chambel, y en un momento vamos a platicar del otro proyecto que Ernesto nos va a platicar. Exacto, es que tengo muchas sorpresas para ustedes. No, y es que esto es oro molido lo que nos está platicando. Les va a gustar, les va a gustar. Bueno, tenemos Chambel aquí, las 7 villas. Justo si ves esta zona de acá, no sé si pueden acercar la cámara un poquito. Sí. Miren cómo se está moviendo la zona. Esta gente son también gente que está buscando el mismo nicho. Es lo que te iba a decir. El mismo mercado que Osvaldo también está buscando y que todos estamos buscando. Ahí está, perdón, las 7 villas están justo detrás de esta área verde. Esta área verde son las amenidades. Y atrás tenemos a lo que es Chambel. Ok. Chicos, ¿cómo están? A trabajar, a trabajar. Hollywood. Andamos Hollywood. Triunfando como siempre, ¿ah? Chao, chicos. Bye, bye. Listo. Bueno, perdón, chicos. Estamos acá. Tenemos esta área verde, Osvaldo. Mira. Esta área verde es la casa club. Aquí vamos a encontrar lo que es el restaurante, lo que es la alberca, lo que es el jungle gym, lo que es el área para niños, el área de trampolines, área para visitas, asadores, barbecue, vaya, todo el área social de AIMSA. AIMSA tiene sus propias amenidades, es decir, no tenemos necesidad, Osvaldo, de andarnos yendo a otro lado o salir de acá. O sea, todas las casas que estén dentro de AIMSA tienen esas amenidades. Chambel las tiene. Y además Chambel tiene sus propias albercas, es decir, cada villa tiene 2 albercas, una en planta baja y una en el rooftop. Entonces, ambas con su área social, su área para barbecue. Arriba tienes barbecue, abajo tienes barbecue. Arriba tienes un fire pit también con salita, ya sabes, todo coqueto, te sientas. Claro. La carnita asada o el convivio, la alberca en la tarde, todo. Y de acuerdo a estadísticas de Airbnb, de Airbnb, este tipo de propiedades que son amplias, de dimensiones grandes, las está buscando los turistas para poderlas rentar bastante bien, o sea, por un retorno de inversión bastante interesante que nosotros hemos visto. Mira, una cosa que no les he mencionado, bueno, lo mencioné al principio del video, que es la Green School, pero lo que sí les quiero mencionar es, actualmente, bueno, Tulum, les voy a platicar poquito. Tulum se desarrolló mucho con departamentos. ¿Por qué? Porque pues todo el mundo buscaba renta vacacional, entonces los desarrolladores decían depas. Hasta la fecha hay depas, y se seguirán vendiendo. Pero el mercado de las casas y las villas se fue rezagando. Entonces, en Aldea Samán podemos encontrar un par de casas también, pero esta zona que ya es nueva y que tenemos
esta escuela que próximamente en el 2024 va a iniciar operaciones, estamos esperando que muchas familias, tanto de México como de otros lados del mundo, Sí. se vengan a instalar para que sus niños estudien este nuevo modelo de educación, ¿no? Que es alternativo, es totalmente Totalmente. diferente al tradicional. Si quieres en otro videito, tú puedes hablarle ahí a toda tu comunidad de la Green Claro, School claro, eso estaría bueno. y explicarles súper bien qué es para que entiendan Claro, más bien. Entonces claro. tenemos el nicho del inversionista, dos nichos, dos inversionistas. El de la familia que Ya. busca una casa Ya. para establecerse y que sus niños, sus bendiciones, como decimos acá, vengan a la escuela, ¿ok? Literal, no sé si quieras enfocar la cámara, pero Green School, la entrada está aquí enfrente. Cruzas la calle. O sea, cruzas la calle, caminas cruzas, y está la banquetita, la calle y ¡pum! La entrada. Entonces, listo, perfecto. mamá y papá lo único que hacen es caminar con los niños, cruzar la calle y llevarlos. Ese es el primer nicho. Y el segundo es probablemente un inversionista que no piensa vivir ni usarla, pero sabe que va a haber familias que van a querer rentar casas. Entonces, okay. digamos, Ernesto, que un ejemplo, ¿no? Que Ernesto vive, no sé, en Guadalajara. Y Ernesto no piensa venirse a vivir a Tulum, ni tampoco piensa meter a sus hijos en la Green School. A Ernesto le interesa comprar una casa para rentársela a esta familia que sí quiere venir a Green School. Entonces, ese es el segundo nicho. Y el tercero, podríamos llamarlo, ¿por qué no la renta vacacional? También este grupo de amigos y familias que vienen a disfrutar Tulum por una semana, Claro. pueden también hospedarse en una villa de lujo, Claro. dentro de una privada con amenidades. Entonces, tres nichos. Me acabo de sacar el tercero de la manga. Dos nichos eran primero. Tres. Familias comprando, inversionistas comprando para rentar a familias. Exacto. Y el tercero, inversionistas para rentas vacacionales, de largo plazo o vacacionales por una semana a grupos y familias. Pregunta, Ernesto. Nosotros nos especializamos en el tema de preventas inmobiliarias en la zona de Riviera Maya. Cuando nosotros vemos esto, tú no me vas a dejar mentir, esto es como un sueño hecho realidad cuando lo ves terminado. Entonces, ¿cómo recomiendas hacer una inversión en preventa para las personas que nos han llegado al canal y decir, es que no hay nada? O sea, ¿cómo me respaldo para decir que lo que tú me estás platicando, Ernesto, que se escucha súper padre, una villa, claro. ¿Cómo sé que de verdad va a funcionar y que se va a construir en tiempo y forma para poder realizarlo? Pues mira, es muy fácil. Yo sé que también yo lo he hecho de manera personal, también he tenido esa inversión en preventa y no te voy a negar, también he tenido pues esa desconfianza o esas dudas, ¿no? De oye, y pues me irán a entregar o cómo me irán a entregar, estoy comprando aire, estoy comprando papel, estoy comprando bajo renders, etcétera, etcétera. Número uno es por lo menos traerlos a la zona. Y si tu inversionista no puede venir porque está en otro lado del mundo, porque está en otra ciudad, y yo sé que venir también implica vuelos, hoteles, comidas, etcétera, yo siempre les recomiendo, Osvaldo, es que vengas tú como representante de tus inversionistas, hagas tus videos, igual FaceTime o cosas así más reales, para que puedas también tú mismo transmitirle lo que es la zona emergente. ¿Sabes? Que Selva Sama es del mismo grupo Aldea Sama, que es una zona ya consolidada, que muy probablemente mucha gente ya la conozca, y es una extensión más de algo ya exitoso. Entonces, por ese lado puedes irte de que la zona es 100% consolidada, de los mismos grupos, y que esto es 100% real. Es palpable. Ya, es palpable, es tangible. Exactamente. Ahora, ¿cómo yo le puedo externar a mi cliente? Oye, mi casa, esta que me estás ofreciendo, ¿me la van a entregar, me la van a vender? Tienes toda la confianza que el grupo Pacté, a través de los 25 años que tenemos de experiencia dentro de lo que es la hotelería en Ibiza, la construcción en Valencia, España, y ahora en Tulum, igual. Ya sabes, tienes todo acceso a todo ese tipo de información y que por supuesto además no nada más estamos con Chambel, estamos con Muyal, con Unsui y con Brahma, que son otros proyectos del mismo desarrollador, o sea, de nosotros mismos en esta misma zona. Entonces, por supuesto que tienes toda la confianza de que el proyecto va a ser todo un éxito y que vamos a ir acompañando a tus inversionistas con los avances de obra conforme esto va avanzando. Chambel, valores de inversión. ¿Desde qué precio inician las villas en Chambel? Bueno, Chambel son 7 villas, cada una con diferente fachada. Exacto. En su interior, cada una es de autor, yo diría. Totalmente. O sea, en su interior son muy similares en cuanto a distribuciones, pero tanto en la parte de atrás y la parte frontal son totalmente diferentes. Es decir, el señor Juan no va a tener la misma casa que la señora María. O sea, por fuera totalmente diferentes. Iniciamos desde $726,000. Todas nuestras villas son de 3 recámaras. Tenemos una recámara en la planta baja,
que es low cost en caso de que se Se necesite. necesite. O ya sabes, el típico, la abuelita que viene y nos Claro. visita de repente o que viaja con la familia, que Sí. eso de estar subiendo escaleras, Y ya pues no es. ya no se le da. Ya no se le da. Entonces, pensamos también en esa parte, ¿no? La recámara abajo con su propio baño, tenemos 2 recámaras en la planta alta, tenemos un family room muy amplio, Wow. Ok. tenemos unas cocinas totalmente abiertas de cristal, presume de los renders, chicos, Sí, no, sí, están increíbles. están increíbles, la verdad. Y su rooftop para, pues, aprovechar las tardes ahí, que ya sabes que Ok. se mete en la selva. Entonces, Y la brisa, o sea, ahorita sí, el viento cómo corre aquí con tanto verde es espectacular en y Tulum. mira, yo te estoy hablando de que Selvasama, chicos, está iniciando. Sí. Osvaldo les puede hacer otro videito ahí de qué es Selvasama y les va a mostrar que todavía no hay muchos desarrollos. No. Ya se cocinan cosas, pero el metro cuadrado ahora, el valor del metro cuadrado ahora al día de hoy, que estamos 28 de marzo, 28 de marzo. ya lo verás. En un año, 2 años, va a subir el precio por metro cuadrado. Claro, O sea, conforme empiezan los desarrollos a poner. Eso pasó en Aldea Samá. claro. O sea, hace casi 10 años. Obviamente las propiedades tienen un tope, ¿no? Claro. De plusvalía. Ujú. Pero yo estoy seguro, en cuanto empezamos los desarrolladores a colocarnos en una zona, la zona empieza, mira, a emerger. Claro. Y el metro cuadrado empieza a aumentar. Pregunta, ¿de dónde surge esta idea de Chambel? ¿Quién trajo este concepto interesante y muy bonito para Hombre, ponerlo en esta parte? Porque es como, yo no he visto algo similar en la zona, entonces al verlo en renders dices, qué padre va a quedar. Entonces, ¿cómo surgió esa idea de poner este proyecto? pues mira, la pregunta creo que se contesta sola por las necesidades. Lejos de decir, no, hombre, aquí hay un lucro, aquí hay que hacer dinero, aquí hay que, no, es realmente por las necesidades. Ok. Nosotros como inversionistas y también como brokers también, ¿por qué Claro. no? Empezamos a ver mucha necesidad en el tema de las casas, Ya. las casas. Ok. Y tú tienes tus colegas también y de repente Claro. preguntan mucho, tus Por propios casas. clientes, por casas. Entonces, Claro. en Tulum esa parte de las casas no existe del todo, o sea, Sí. empieza a ver, Es un mínimo. exacto, entonces empieza a ver, entonces nosotros dijimos, ¿por qué no desarrollar en lugar de depas, que también lo estamos haciendo, por qué no? Que ahorita vamos a Sí, platicar. que ahorita vamos a platicar de eso, sí, no mezclemos información. No. Tranquilo, Terminamos. Osvaldo. Ok. ¿Por qué no también hacer este mercado de Ok. las villas? Que cada vez son más y más y más buscadas por las personas. La gente ya no busca espacios pequeñitos, los famosos estudios de 28, 35 metros cuadrados, que se siguen haciendo y se seguirán vendiendo. Es correcto. Pero el mercado de las villas en zonas como estas no existe. No existen. Entonces dijimos, vamos a desarrollar villas para estas familias, pensando en las familias que próximamente van a venir a esta escuela Claro. y que va a ser una necesidad básica. Perfecto. Entonces, y obviamente son villas con acabados de súper lujo, súper bonitas, súper lindas. Literal, una familia viviendo ahí va a vivir encantada, te lo juro. ¿Cuáles serían los materiales que ustedes utilizarían para Proyecto Chambel? Algunos que puedan ser como importantes mencionar durante el video. Pues mira, estamos cuidando mucho el detalle, eso Ok. sí. El detalle en cuanto a mí me choca cuando yo entro a un desarrollo, la verdad, y me dicen, no, hombre, super premium. Y entras y ves las juntas todas cochinas mal pegadas, el zoclo como con pasta que le sobró. O sea, no está bien hecho. No, no es fino, vaya. Las paredes que dicen que Ok. son paredes, de que es un producto lindo y las paredes ves que todavía está como rasposo Claro. cuando lo tocas, o sea, no le dan el acabado fino, etcétera. Entonces estamos cuidando mucho los detalles justo por eso. Ok. Los acabados son de lujo, o sea, desde los pisos de mármol, cocinas de cuarzo, la cristalería también totalmente anticiclónica, Listo. los closets que son de madera real de Salam de la zona. Ya. Entonces es un realce. Estamos construyendo casas que te van a durar toda la vida y no casas de 10 años y hay que meterle otra vez mantenimiento porque se nos No, está hombre, cayendo. no, eso no. Entonces ya te darás cuenta. Esa parte, entonces, si a alguien le interesara tener más información de Chambel en la forma de pagos, ¿hay algo que nosotros podamos ofrecer en tema de cómo, si dice alguien, oye, sí me interesa poder hacer una reservación o pagar un enganche, cómo sería la forma de poder Claro, hacerlo? pues es muy sencillo. Para apartar una de las villas, con toda la confianza puedes externarle a todos sus inversionistas, a todos sus clientes, lo pueden hacer con $5,000, Ok. 100% reembolsables, muchachos. Si de repente, ¿sabes qué? Pues decidimos no continuar o decidimos tomar otro camino, lo que tú quieras, que muy probablemente no va a ser así, porque No lo creo. Chambel es lo mejor que vamos a encontrar aquí.
es 100% reembolsable, se les reembolsa a tus inversionistas, y si no, continuamos con el proceso con un enganche mínimo del 20%, después pagos en plazos durante la construcción, y eso lo puede escoger tu cliente, decir, ¿sabes qué, Osvaldo? Pues yo tengo mi dinero a plazos y yo puedo pagar cada 2 meses, cada 3 meses, yo qué sé, hacer pagos, y un porcentaje a la entrega. Entonces, se podría hacer como un traje a la medida. Sí, como un traje a la medida, de acuerdo al cliente, exactamente. Igual te los paso por escrito para que también los tengas ahí, se los vayas pasando a tus clientes. Y lo agregamos como descripción para que ellos lo tengan ahí. O sea, podemos hablar de un mínimo de enganche de un 20%, y con un 20% continuamos con la compra de la casa. Wow, pues esto fue una información bastante interesante de Chambel. Y ahora, ¿cuál es el proyecto que sigue? ¿Qué nos podrías platicar? ¿Brahma? ¿Te gustaría hablar? ¿O de cuál te gustaría platicar? Quiere todo, ¿verdad? Quiere todo. O sea, tú me dijiste que quiere todo, me tiene bajo el sol, chicos. No me trajo agua. Allá atrás está la gente de producción. Oigan, yo le pedí a las maquillistas, no me trajo a nadie. Una hora antes ya la de producción ya estaba. Yo le mandé el menú que quería, o sea, mi sushi, con arroz de jazmín, 0 gluten, nada me trajo, nada. Que viene después. Eso es lo que no se crean. Mira, aquí mismo, aprovechando que ya estamos aquí, debajo de la sombra, ¿verdad? Mira esto. Aquí dentro de AIMSA también les cuento que traemos otras villas. Estamos hablando de villas, aquí sí es el doble de tamaño de Chambel. Wow. Más que nada para estas familias que no se conforman con el espacio de Chambel. Claro. Créanme, Chambel son grandes, Estamos hablando de villas de 200 y tantos, casi 300 metros cuadrados de construcción. Estás hablando que es lo doble. Estamos hablando de que es casi lo doble. Estamos hablando de casi lo doble tanto en construcción como en terreno. Entonces, para la familia que dice, muy lindo Chambel, me encanta, pero yo quiero más espacio, no te preocupes. Entonces nos vamos a Muyal. Muyal es otro de nuestros proyectos aquí dentro de esta privada de 3 hermosas y fabulosas supervillas. Sí, Chambel son villas de lujo, pero acá estamos hablando de supervillas porque el tamaño es el doble. Entonces, en ambas estamos cuidando los acabados, por supuesto. Claro. Muyal son villas de 5 y 6 recámaras de 3 niveles, desde un subterráneo, planta baja y primer nivel, ¿no? Estas villas traen elevador, chicos. O sea, el elevador viene desde abajito hasta arriba, acabados de súper lujo. También esa información la pueden encontrar tus inversionistas, que ya la tienes tú. Son 3 villas, cada una de diferente fachada, lindísimas, hermosas, y que también van a estar dentro de Chambel. Perdón, dentro de AIMSA, perdón, exactamente. Solamente 3. Son solamente 3. Luego tengo otras que todavía no vamos a lanzar, chicos, al mercado, que también te vas a sorprender. Que será otro video aquí con Osvaldo. Les juro que ahora sí traigo el arroz de jazmín que me pidió. No, ya no voy a pedir eso, ahora voy a pedir otra cosa. Otra cosa. Lo traemos, porque la verdad que toda la información que nos has dado, Ernesto, y de verdad te lo agradezco, porque la gente luego busca que, oye, porque había hecho videos como sentándome con la persona y decirle, güey, métete al terreno, conócelo y así, como que esa parte. Yo lo quise meter, chicos, pero no quiere. Que mis zapatitos son nuevos. Entonces, que los compró ayer, dice. ¿Cómo la ven? Entonces, 3 supervillas. 3 supervillas. 600 metros cuadrados aproximadamente de construcción, con 540 más o menos de terreno. Estamos hablando de casas muy, muy importantes por su tamaño. De 3 niveles, te digo, en México no me gusta llamarle sótano, en el brochure lo vas a encontrar como sótano, porque creo que en México cuando tú dices sótano, como que nos transmite a un lugar oscuro, ¿no? Claro. Y feo, pero no es así, o sea, es un subterráneo, es un nivel abajo donde vamos a encontrar un área de juegos, o el gimnasio, por ejemplo. Podemos encontrar un área de cine. En estos modelos de casas podemos escoger, ya sea que tu cliente diga, oye, a mí no me gusta el gimnasio, mejor entrégamelo con mi cine, como el cine en casa, ¿no? Va, perfecto, por el mismo precio. Claro. O hay otro que te va a decir, no, ¿sabes qué? A mí sí entrégame el gimnasio con el piso, con el piso de duela y todo, y lo del family room, pues eso, claro. El cine a mí no me interesa. O sea, puedes jugar con eso. Tenemos una recámara abajo también, el salón de juegos está abajo también, la recámara con su baño completo, tenemos recámara de servicio para las personas que quieran tener una persona de ayuda, adicional a las recámaras. O sea, esa no cuenta tal como recámara. O sea, tenemos 5 y 6 recámaras más la de servicio. Podríamos llamarlo 7, sí, entre 6 y 7, dependiendo del modelo de la casa. Entonces, pues te digo, el elevador también
es un super plus ahí. Y esa parte de este tipo de villas, digo, la verdad es que también en el canal nos piden mucho como cuáles serían las mejores opciones de inversión, si hay un buen deal. En el tema de una supervilla, sí, desde mi punto de vista, no sé si estoy mal, igual me gustaría escuchar lo que tú piensas. Lo veo más como para alguien que se quiera venir a vivir a esta zona cerca de una zona muy importante y exclusiva que tiene Tulum. Yo lo veo como vivir en Manhattan, en Nueva York, tener Claro. una casa aquí con mayores dimensiones, pero por lo que significa la zona, Claro. yo lo veo así, no sé tú qué piensas. De Sí, definitivamente Muyal sigue siendo también atacando el nicho que, como lo mencionamos con Chambel, estamos atacando el nicho de estas familias que les gusta vivir con lujo y confort en grandes espacios, por supuesto, y también estamos atacando el nicho de los inversionistas que disfrutan de vacacionar con su casa propia, igual en el lujo y confort, y que también saben que allá afuera hay mucha gente que le gusta vacacionar en villas. Si tú te fijas, tú te vas hacia Ancán, villas, te vas a parte de Tulum, villas, te vas a Tancá, villas, te vas a de este lado del pueblo en la selva, villas. O sea, hay mucho mercado de las villas y son villas de lujo y se rentan muy bien, muy bien, para grandes grupos. Entonces, ese mercado está allá afuera. No creas que ese mercado nada más está en Ibiza o Miami. Está en Tulum. Está en Tulum definitivamente, ¿no? Entonces, también estamos atacando ese nicho para todos sus inversionistas. Y de hecho, muchas personas importantes, digo, a nivel pues televisión, fama, les gusta la parte de venir a Tulum a desconectarse completo, porque ahorita me imagino tener una super villa, es como exclusividad completa, y soy una persona que no busco como la parte de estar entre tantas personas, es como, vale más la noche o vale más el mes, pero es como, dámela, no. O sea, yo me quedo ahí. Totalmente, mire, ¿por qué no caminamos poquito? Porque ya calor, chicos, ya empezó. Está dándome duro. Ahorita nos vamos a quitar la camisa, todo. No, aquí todo el show con Ernesto. Me encanta, pero no lo vamos a hacer hoy. Pues mira, como te decía, Muyal, para toda esa gente que dices tú de la farándula, artistas o gente importante, o simplemente gente, empresarios o gente de poder adquisitivo alto que de repente le gusta vacacionar en este tipo de villas, o sea, lo tenemos. Tulum lo tiene. Tulum es un destino preferido por todo tipo de personas, o sea, entonces tenemos, o sea, desde los artistas y actrices y todo esto que les encanta vacacionar con cierta privacidad, hasta simplemente familias, o sea, familias que puedan también apreciar el valor de una casa o una villa de lujo. Entonces, sabemos que Tulum tiene eso, tú lo sabes, no me vas a dejar mentir, definitivo. No nos estamos inventando el hilo negro, no estamos experimentando, al contrario, es un mercado que está ahí y que no es emergente, siempre ha existido en Tulum, y hay que ofrecerles también esta parte, ¿no? Y creo que estás agregando un valor muy importante dentro del proyecto y dentro de la zona que es esto, o sea, la gente viene por área verde también, algo que sea de alguna manera sustentable y no solamente sea un edificio puro concreto y listo, de todo se va a rentar, pero es como, va más allá de lo que tú me estás planteando. No, hombre, mira, tú vas a ver cuando les muestres a tus inversionistas y a todos tus clientes los diseños de las casas, son muy diferentes, o sea, no estamos hablando de la típica casa cuadrada, nada que ver. También vamos mucho con el concepto de la zona, ¿no? O sea, no, como te digo, no estamos inventando hilo negro, pero también respetamos el concepto de la zona. Tulum ya es una marca, o sea, la gente viaja, de verdad, chicos, la gente viaja, mire, quiero que vean a Nahuel, o sea, ya traen su outfit. Ya es Tuluminati, 100%. Totalmente, la gente 100%. Viaja, de hecho yo estaba hablando con unas amistades, unas amistades extranjeras, le digo, es que la gente ya viaja con el outfit, o sea, que el sombrerito, que el vestidito de las chicas, que el pantalón tipo flojo de los chicos, las camisas holgadas, o sea, ya es un estilo, ya es una marca, ya Tulum ya está posicionado como tal. Ya no dices Riviera Maya, dices, vamos, es Tulum. Es Tulum. Tulum y Riviera Maya, entonces es Tulum. Ya es un mercado... Tú ves Cancún y es todo lo opuesto, es diferente, todo lo opuesto. Tú ves Tulum y es como chocan, ¿no? Entre ellos, a pesar de estar aquí a una hora y media. Entonces, nosotros vamos mucho vamos muy de la mano con lo que es Tulum. Entonces, en cuanto a nuestros diseños, nuestras fachadas, nuestros conceptos, nuestros acabados, nuestro interiorismo, los materiales de la zona, o sea, sí, es un lujo, pero es un lujo con un concepto, totalmente. Valores de inversión. Valores de inversión. En cuanto a la zona, ya lo hablamos. Creo que definitivamente invertir en una zona que, si bien es cierto, ya está consolidada, pero emergente, es el mejor momento ahora de invertir en Selva Samá. En Selva Samá en general. O sea, por supuesto que Chambel y Muyal, bienvenidos. Pero la zona como tal, es una zona que
encuentras ese valor agregado ahora, Claro. que en 4 o 5 años tú vas a ver el crecimiento y ya no vas a encontrar. Y si sacamos villas, te lo digo desde ahora, Osvaldo, en 5 años no van a salir con los mismos precios que No, estamos claro, saliendo ahora. no. O sea, definitivamente no. Y no van a ser un 5% más. Estamos hablando de otras plusvalías, otros valores. En Muyal, ¿desde qué precios iniciamos con las En villas? Muyal, Las supervillas. Las supervillas iniciamos desde $2,189,000. Ok. De nuestras 3 fachadas, hermosas las 3, súper espaciosas. Que te comparto la información para que Sí, por favor. la puedas Por por ahí esparcir con toda tu gente. Sí. Y pues nada, tenemos entrega de Muyal en diciembre del 24. ¿Y ¿ok? Chambel? Y Chambel la tenemos en octubre del 24. Perfecto. O sea, van muy de la mano, son hermanas. Tenemos 15, 16 meses para poder ver todo el tema del Aproximadamente. pago de construcción, del tema del enganche y que ellos, junto contigo, Ernesto, veamos cómo va creciendo el bebé, o sea, que vean cómo esa Sí, diferencia hombre, que van a tener. Tú digo, yo debes estoy estar súper emocionadísimo, sí, o sea, para mí representar estos proyectos representa mucha ilusión, ¿sabes? Representa mucho, mucho cariño, muchos sueños, o sea, verte a ti aquí invitándome Hombre, a tu eso. canal, No, y para gracias hablar otra de vez. los proyectos y de otros colegas que se acercan y dicen, oye Ernesto, cuéntame, o sea, créeme que estar aquí ahorita para mí es wow, la verdad. Ernesto, pregunta, Dime. ¿quieres que dejemos, porque yo creo que esto es mucha información también, ¿quieres que dejemos el tema del otro proyecto e invitarte a un nuevo video, pero ya sentadito, ya con el maquillaje, todo, para que tú te sientas a gusto, o quieres que lo hablemos desde este momento? Pues mira, si me vas a prometer que en el próximo video vienes con un catering y toda la cosa, nada, es cierto, chicos. No, adelante, digo, ya estamos aquí, ¿Sí? podemos hacerlo. Hacemos si quieres, un pequeño descanso, un pequeño break y le seguimos con el otro video, ¿te parece? Chicos, ya estamos en una nueva ubicación del tercer proyecto que ahorita Ernesto nos va a platicar. Ya hablamos de villas, supervillas, Selva Samá, para qué tipo de inversionistas es. Y ahora, Ernesto, tenemos tan solo en 5,300 metros cuadrados un proyecto de condominios, departamentos muy interesante. ¿Cómo se llama? ¿Y qué nos puedes platicar sobre este proyecto? Proyectazo, Proyectazo, sí, la verdad que sí. La verdad, ya saliéndonos de las villas, como tú lo mencionabas, nos pasamos al producto condominio. Claro. Entonces, en la misma zona, por cierto, Sí, chicos. sí. Seguimos en Selva Samá. De hecho, estamos a una cuadra de nuestros proyectos de Chambel y Muyal, literal, una cuadra abajo, y nos pasamos acá. Te cuento que Brahma, así se llama nuestro proyecto, luego te paso la información también para que la tengas ahí, los renders espectaculares. El proyecto en sí está muy bonito. Okay. Todo lo que hacemos está muy bonito. Sí, no, de hecho, ellos se van a dar cuenta con las imágenes y renders que tiene. Todo es muy profesional, mucha arquitectura, mucho diseño, que también eso vale mucho la pena. Fíjate que eso es una de las cositas, ahorita antes de contarte de Brahma, es algo que nosotros le apostamos a eso. Actualmente Tulum tiene mucha oferta, tiene mucha demanda también, pero tiene mucha oferta de condominios, sobre todo condominios. Casas también empieza a haber, pero condominios. Pero hay muchos condominios como muy convencionales, ¿no? No voy a decir nombres ni marcas, porque luego mis colegas me van a sacudir así de los pelos que no tengo, pero de repente dices tú, qué convencional, o sea, los desarrolladores ya ni siquiera, como que ya les da pereza. ¿Tú por qué crees que pasa eso? Porque confían de que todo se vende, Osvaldo, y tú lo sabes. Confían del, ay, ¿para qué nos inventamos cosas? ¿Para qué le metemos un gran diseño? Si todos lo vamos a vender. Entonces, una visión muy corta, ¿no? Exacto, entonces no necesitan de un gran diseño porque los van a vender, pero el problema no es para que ellos los vendan en primera instancia como desarrollador. El problema viene después cuando tus clientes, los que te compraron a ti como desarrollador, quieren revender. Te encuentras dentro de un edificio cero atractivo, súper convencional, que te podrás encontrar a veces hasta en cualquier ciudad de México o del mundo. No tiene un valor agregado. Pues, no, un departamento cuadrado sencillo, un edificio cuadrado sencillo, de 2 ventanas y una alberquita ahí, X arriba y listo, ya se acabó, pum. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando quieres revender, tú como propietario, pues te estancas. O sea, estás dentro de un proyecto que hay 100,000 depas. Pregunta. Dime. No sé si tú has tenido esas experiencias en donde ese tipo de personas que buscan un departamento se casan con esa opción que tú me comentas, que al final dice, se va a rentar. Y aunque nosotros podamos explicar que necesitas tener un valor agregado, algo diferente, les podrías mostrar otras opciones, pero dicen, no, yo quiero ese. O sea, desde tu experiencia ahí, qué es lo que... Mira, voy a agarrar este tronco para hacer esto.
Totalmente, o sea, Ok, o sea, totalmente. ya es... Totalmente. Y yo no voy a mentir, durante mi carrera, en mis casi 10 años, tuve ese tipo de cliente donde se llegó a colocar en esos proyectos. Y te puedo decir, o sea, de mi propia Sí, sí, experiencia, sí. que he tenido clientes que quieren revender sus departamentos porque en aquel momento, pues Tulum ofrecía ese tipo de desarrollos, Ah, ok, ¿no? ok, ok. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabes, el típico estudio 99,000, el típico estudio de $100,000, Claro, la típica inversión de 120,000, o sea, que no requería mucho dinero mucho para dinero. invertir, pero también, o sea, una cosa con la otra, ¿no? Tu dinero de inversión contra un proyecto, o sea, tampoco le podrías exigir gran cosa. Claro. Entonces, me topo ahora con estos clientes y amigos, porque la mayoría de mis clientes se convierten en mis amigos, y me dicen, Ernesto, ¿no tienes una idea de cómo hemos batallado para vender nuestro departamento? O algunos lo quieren Mm, vender porque pues necesitan el sí, capital o claro, porque quieren comprar en otro lado claro. también, o aquí mismo en Tulum, pero ya en otro tipo de proyecto. Este, u otros porque simplemente ya, o sea, el retorno ya no les está dando, porque es válido decirlo, ¿por qué Claro, no? O claro, no, sea, es verdad, hay totalmente. unidades que en su momento funcionan muy bien y después ya no. Entonces, y lo quieren revender Claro. y batallan mucho para venderlos. ¿Por qué? Porque están dentro de un edificio convencional, cuadrado, sin gran diseño, Ujú, que en su momento era lo que ofrecía Tulum, los desarrolladores, y ahora que llegamos nosotros con Brahma, ujú. justo queremos evitar también ese tipo de Ya, ok, cosas, ¿sabes? ok. Nosotros sí venimos con un concepto como tal, un diseño como tal en Brahma, en 5,300 metros Que cuadrados es de media terreno, hectárea, que es es media media hectárea, hectárea. solamente con 56 departamentos. O sea, tenemos mucho material de la zona, mucho material orgánico, mucha piedra maya, Ah, súper. manejamos mucha palapa, mucha madera, unas vigas hermosas de madera, mucho cristal también. Vaya, es un concepto, es un diseño que, además de que tú puedas como propietario decir, tú sabes que Airbnb y Instagram y todo ese tipo De redes sociales. de redes sociales y plataformas, Bookings, Expedia, HomeAway, TripAdvisor y todas estas, VRBO. exactamente, pues nace de la fotografía. Claro, 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 Entonces, claro. obviamente, tener un edificio lindo, coqueto, bonito, que no nada más tu departamento te esmeres por dejarlo wow, que Claro, además puedas sacar fotografías del área común, del del exterior. edificio, de la fachada, de la parte de atrás, de la parte del frente, de la recepción, que todo eso te ayude como propietario a jalar clientes. ¿Por qué? Porque el edificio es bonito, porque el edificio Claro, también se vende solo. No claro, necesitas de tener tu unidad por dentro, o sea, llena de cosas claro. hermosas para poder vender, ¿no? Entonces pensamos mucho en eso y pensamos también, perdón, pero cuando quieras revender tu unidad, Ujú, que también ese valor agregado lo exacto. tengas. O sea, que digas tú, bueno, ya estoy listo para vender mi unidad después de ciertos años Claro. y que tu edificio tenga tanto diseño y tanto concepto que en la zona no exista uno o que todavía, a pesar de que hay nuevos edificios, sigue Sigue, compitiendo. sobresales, ¿no? Sobresales. Exactamente, sigues compitiendo, sigues sobresaliendo y eso hace que se vuelva también atractivo en tu reventa y que no pierdas valor o que no tengas que estar bajando el precio o Claro, rematándolo porque no se te no vende. se trata de eso. En tema de amenidades, ¿qué amenidades va a ofrecer Mira, Brahma? vamos a caminar. Sígueme. A ver, yo te sigo y... Estamos iniciando en el lote 22, Ok. acá. Ujú, Igual si lo pueden mostrar en la cámara. Estamos iniciando de acá y vamos a caminar. Te voy a llevar, los voy a llevar a todos ujú. por por toda la envergadura, por todo el terreno Sí, de lo que representa nuestro proyecto Brahma, ¿ok? el final es... Sí, vamos a caminar un ratito. Brahma como tal, como tú bien decías, es un proyecto dentro de lo que es el Basamá, es un proyecto totalmente bardeado, Sí, ¿ok? Vamos a tener 56 56 unidades. unidades. Exactamente, iniciamos desde una recámara, Ok, 2 recámaras, ok, penthouses de 3 recámaras y penthouses de 4 recámaras. ok. Dentro de los 2 recámaras vamos a tener swim-ups, Ah, que son nice. estos departamentos que ya sabes, ¿no? ¡Pup! Te Directo a la avientas desde alberca. la Estos están en recámara. la planta baja, por Ok, supuesto, y la terraza, pues, colinda con la piscina, ¿no? Entonces, ok. directito a la alberca. Tenemos 129 metros, seguimos caminando, ¿eh? O Ah, sea, sí. Ah, Brahma falta. sigue, Brahma sigue. Estamos marcados, Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. está de verdad súper Es largo, largo, pues. pero sí es larguísimo, sí, Ok, ok. sí es larguísimo. Y te decía, pues tan solo la alberca de abajo mide 129 metros, La común. la común, sí. Sí, sí, no, Ah, está larguísimo, o sea, es un ok, proyectazo. ok. Tenemos 129 metros de alberca
central abajo, que es Sí. la que también comparten los swim ups. Ok. Y tenemos otra alberca en el rooftop de 49 metros de largo. Común también. También común, Oh, wow. exactamente. Oh, wow. Tenemos tenemos una recepción, tenemos estacionamiento, chicos, subterráneo, el primero en esta zona de Sí, acá no Selva-Samá. hay. No, en Selva-Samá no hay, ni el de Azamá tampoco. No. Entonces tenemos el primer desarrollo en Selva-Samá con estacionamiento subterráneo y no hemos terminado todavía de caminar. Estamos en el lote 20. Es hasta el 19, prácticamente casi enfrente de este retorno donde está el árbol. Ah, ok, Muy fácil ok. de ubicar porque tenemos Sí, un sí. árbol ahí en medio del... No, y la entrada retorno. al proyecto es muy rápida, o sea, desde lo que es Muyal, Chambel y también Brahma, entras directo de Cobá, o sea, llegas aquí yo hice 3 minutos en el carro, o sea, es Sí, muy totalmente. directo. Yo creo que tu video lo que vas a tener que hacer es eso. Sí, Ya sabes, sí, todo de esto que nos lo haces vamos a correr mandar a rápido los porque sí piecillos. está largo. Sí, sí, Entonces, sí. mira, terminamos ahí. Justo ok, ahí está el ok, lote ok. 19. Están marcados. Entonces, Listo. es de aquí a allá. Ahorita si quieres enfoca la cámara, pero mira dónde están nuestros autos. No, O son sea, como 400 metros. aproximadamente, no, menos, un poquito menos, pero yo creo que estamos hablando como de unos 150 metros, ¿Sí? quizás, más o menos. Más o Sí, menos. porque nuestra Sí, alberca, no, el frontal es sí, muy porque amplio. nuestra alberca mide 129. Ahí está, sí, claro. Entonces, Ok, sí, tienes pero razón. sí, mira, ya está tu auto, ahí está el mío y acá estamos Aquí nosotros terminamos. iniciando. Ok, Entonces, Bradma es para los que buscan el desarrollo de condominios. sí. Mira, no es porque nosotros lo tengamos y porque nosotros lo estamos desarrollando, pero es lo mejor de lo mejor. Metros cuadrados, desde que... Desde 80 metros O cuadrados. sea, Eso es el de una recámara es de 80, que exactamente. de ahí te salen casi 3 De estudios hecho, normal. sí, exactamente. No, hay un desarrollador aquí te hubiese metido 120 estudios. Mínimo, Mínimo, sí, en tanto terreno. Entonces nosotros no le estamos apostando. O sea, si quieres estudio, ve a otro lugar. Claro, Ahí claro. te lo sí, van a sí, sí. ofrecer, ¿no? No es el producto para ti. No tenemos nada en contra del estudio, para al nada. contrario. Capaz algún día lo vamos a desarrollar A también desarrollar, nosotros. claro. No. Pero en este momento, en esta etapa de nuestro desarrollo, Ujú. como empresa, no estamos pensando en el estudio, estamos pensando en otro mercado, más Claro. en co-living, personas que quieran realmente vivirlo Listo. por largos plazos o pequeñas temporadas también. Entonces, por eso iniciamos con departamentos de una recámara de 80 metros cuadrados. Es decir, lo que algunos te ofrecen en 2 recámaras o inclusive a veces hasta en 3 3 recámaras. Entonces nosotros tenemos el prototipo es de una recámara de 80 metros cuadrados. Ojo, tenemos un prototipo de una recámara que trae una mampara. Entonces hace que se cierre la sala, dejándote un área privada para que puedas acomodar a más personas en esta sala. Entonces, listo. podemos jugar también con eso, Oh, wow. de que es una recámara, estás adquiriendo alguna recámara, pero puedes convertirlo en 2 recámaras. Como un por espacio versátil, pues. Por llamarlo así, exactamente. ¿Por qué? Pues porque la sala la puedes privatizar con esta mampara que ya viene incluida, obviamente, en el proyecto. ¿Cómo se entregan estos departamentos? Los departamentos se entregan totalmente equipados. Otra cosa que quiero mencionarles son los acabados, chicos. En Brahma Ok. estamos mencionando, estamos apostándole por el lujo también Ok. en cuanto a los acabados. Las personas que realmente compran aquí, que sientan, se sientan además del espacio, se sientan un espacio de lujo. Claro. Tenemos, por ejemplo, las griferías. Todas nuestras griferías son color negro mate. Wow. Tanto en cocinas, tanto en baños, regaderas, totalmente. Tenemos cuarzo en cocinas. Entregamos totalmente equipado, tenemos nichos con madera, escaleras con madera, tenemos plafones hermosos. Mucho detalle. Mucho. Mira, los renders que tú veas, todo lo que tú veas que no es movible, se entrega tal cual. O sea, tenemos una celosía en la parte de la cabecera de madera que viene de techo a piso, que viene siendo como la cabecera de las recámaras. Oh, wow. Te lo entrego con todo eso. Vaya, es lujo por donde lo veas. la verdad. La ubicación, pues también lo da. Y déjame te digo algo, cuando yo digo lujo, quizás la gente se pueda asustar y dice, no hombre, Ernesto, pues ahí no me alcanza. Fíjate que no, tampoco no quisimos aprovecharnos, porque eso Claro. hay que mencionarlo, chicos, la verdad. No nos quisimos aprovechar de que Selva-Samá es la zona premium de Tulum y que es una zona emergente. Claro. Quisimos realmente ser competitivos con la zona y salimos con un precio del metro cuadrado de lo que lo encuentras en Aldea Samá
o que inclusive lo súper bien. puedes encontrar en La Veleta, ¿eh? Yo he visto Ok. un par de desarrollos ahí en la región 15 que tienen el metro cuadrado en 3,000, 3,200, Sí, que es lo sí, que sí, sí. nosotros estamos saliendo en esta zona. Nuestros Ok. departamentos están entre 3,000, 3,200 dólares el metro cuadrado. Con eso nos podemos dar una idea de en cuánto Totalmente. inician los valores de los departamentos. Totalmente. Ok. Y estamos hablando de una inversión que no es que digas tú, oye, qué exagerado, ¿no? Te saliste. Nada. Para nada, para nada. O sea, quien realmente, tú que conoces esta zona, tú que te dedicas a esto, puedes decir, oye, sí. O sea, Sí, sí, vale la pena. en eso consigo otro departamento allá en Aldea o inclusive fuera de esta zona en el mismo precio por metro cuadrado. Costo-beneficio lo da, o sea, por el tema de lo que es la zona, es lo que dices, no es lucrar, definitivamente es algo que la gente busca, un departamento o una villa, siempre hay mercados Sí. para todo, entonces creo que definitivamente esa parte les va a llamar mucho la atención en el video. Y antes de terminar la última parte del video, algo que quieras agregar, comentarle a nuestros inversionistas antes de poder hacer una inversión inmobiliaria en general o que volteen a ver el mercado de Tulum o de Riviera Maya. Pues sí, me gustaría hacer un poquito más de énfasis en el proyecto de Brahma, ya que estamos hablando ahorita de Brahma, que si bien es cierto, como tú ya te lo dije, el diseño encanta y enamora, las amenidades igual. Un poquito nada más así rapidito la estructura de Brahma. Brahma no viene en torres, Brahma es un solo edificio, pero sí viene en secciones. Sección A, B, C, D y E, son 5 secciones, Ok. cada sección tiene su propio elevador, Ok. es decir, no hay un elevador o dos para todo el mundo, no, son 5 elevadores que vienen desde el subterráneo, porque tenemos estacionamiento subterráneo que suben hasta el roof. Entonces todo ese tipo de valor agregado, 5 Claro, elevadores, claro. estacionamiento subterráneo, área para comida de las personas que se dedican a la limpieza, que también están en el subterráneo, una oficina para la administración que también está en el subterráneo, tenemos nuestro pasillo enorme, hermoso. Vaya, ¿qué te puedo decir? Brahma viene con todo, y a quien no le esté apostando a Brahma, mucho ojo, porque de verdad es buenísimo. Ahorita que mencionas del tema de la administración, ¿ustedes se van a encargar del condominio o es un proyecto en donde cada inversionista podría buscar una administración que se encargue de...? No, totalmente libre, totalmente Ok. pet friendly, totalmente libres, los entregamos equipados. Vamos a manejar un paquete de mueble más adelante. Ahora es muy prematuro, Claro. los proveedores cambian, los precios cambian, las tendencias Pues cambian. cambian. Entonces, yo creo que eso lo vamos a estar ya platicando con los inversionistas que entran aquí en Brahma unos 6 meses antes de las Listo. entregas, Ok. para que vayan ellos viendo si quieren o no quieren su paquete de muebles, porque es opcional. Forma de pagos, ¿inicia muy similar como en Chambel y Muyal desde el 20% o aquí es algo No, diferente? al ser los mismos desarrolladores, es el mismo esquema de pago, desde el 20% de enganche. Ya podemos empezar a firmar contratos y a iniciar la compra de todos los inversionistas que puedan tener ustedes. ¿Vale? Con esto, muchísimas gracias por tu tiempo, chicos. Muchísimas gracias por su tiempo, por el tiempo de Ernesto, por toda la explicación que nos acaba de dar. Si les gustó este video, déjenle un like y compártanlo con todas esas personas que están volteando a ver Selva Sama, Tulum, la Riviera Maya como forma de inversión. Nos vemos. Compartan, chicos, hasta luego. Bye. Bye.